Los Evangelios para sanar. Alejandro Jodorowsky. Introducción. Al principio, cuando comencé a leer las cartas del tarot, en el transcurso de consultas individuales, me concentré en los problemas del consultante y consideré ciertas enfermedades como entidades autónomas. Poco a poco, me di cuenta de que estos problemas tenían su origen en el parto. La manera en que las personas habían sido paridas influía en su destino de un modo determinante. Luego comprendí que estudiar el parto no era suficiente. Hacía falta saber cómo se había desarrollado la estancia en el vientre de la madre. La gestión podría no ser ese paraíso del que se habla, sino ser, ya en sí misma, el infierno. La sensación de tener un lugar en el mundo está estrechamente ligada al lugar que uno ocupa durante sus 9 meses prenatales. Para comprender este periodo de la concepción, me pareció necesario conocer cuál había sido la vida de la madre y la forma en que ella había percibido al padre de su niño. Esto suponía un estudio del ambiente en que había vivido esa mujer, de sus padres y sus abuelos, así como un estudio de los padres y abuelos del hombre con quien ella había procreado. Es a esto a lo que llamé la psicogenealogía. En primer lugar, coloqué el acento en el aspecto psicológico del árbol genealógico, puesto que me pareció evidente que el árbol estaba en la base de toda neurosis, obsesión, cáncer, tuberculosis, manía, etc. Cada quien hereda una enorme marca psicológica que carga como una trampa en tanto que no esté consciente de ella. Por ejemplo, vi un árbol en que el hombre no existía a lo largo de 3 o 4 generaciones. Cada vez que el primogénito alcanzaba la edad de 8 años, el padre moría y el niño se transformaba en el esposo de su madre. En esta familia, los niños eran considerados unos estorbos. Este tipo de situación dibuja extrañas conformaciones en el espíritu de quien las experimenta. Enseguida me percaté de que los aspectos culturales, económicos y políticos del árbol genealógico tenían un lugar importante. Conocer el nivel cultural de la familia a lo largo de las generaciones, saber si una profesión se había transmitido de padres a hijos, observar cómo las guerras se habían colocado en las historias familiares, estudiar la incidencia de las nacionalidades, raíces raciales, religiones, etc. Eran igualmente datos interesantes e indispensables para comprender la influencia del árbol sobre un ser. Conocí una persona cuyo padre era musulmán y su madre judía. Uno y otro había rechazado sus orígenes, de suerte que su hijo carecía de cultura, nacionalidad y raíz. No creo que sea indispensable atarse a una nacionalidad o a unas raíces determinadas. Estoy por la libertad de ese personaje del tarot que puede precisamente simbolizarla, el loco. Sin embargo, para llegar a esta libertad, hace falta haber conocido y honrado sus raíces. Si uno no sabe de dónde viene, desconoce a dónde va. Cortar con el pasado no significa ignorar nuestros orígenes, y conocer nuestros orígenes no significa atarse a ellos. Es así que cobró importancia el aspecto sociológico del árbol genealógico. No podíamos estudiar una familia sin analizar la sociedad en la cual ella estaba sumergida. Me di cuenta de que más allá de los aspectos psicológicos y sociológicos existía un aspecto espiritual. Tras cada enfermedad, cada depresión y cada problema se encuentra un mito olvidado que está en la base de todo, de la religión desde luego, pero también de la sociedad. Independientemente de que seamos judíos, musulmanes, budistas, taoístas o ateos, desde el instante en que vivimos en Occidente, somos influenciados por el mito que ha impregnado el mundo occidental, el mito judeocristiano. Él está en la base de nuestra vida social, económica, política, intelectual, sexual y espiritual. Jung, que ha hablado muy bien de esto, estudió la interdependencia que existe entre el mito y nuestro inconsciente profundo, y concluyó que no podemos vivir de una forma realizada si no logramos construir una divinidad interior. Como punto culminante de tales informaciones, me pareció indispensable conocer este mito porque él nos fue transmitido por generaciones que no poseían el grado de comprensión que tenemos nosotros. El mito era un símbolo y su interpretación variable en función del nivel de quien lo interpretara, y es una interpretación errónea y enferma la que ha llegado hasta nosotros. Si pasamos el Evangelio por el tamiz de nuestro actual grado de comprensión, toda la pintura religiosa nos parecerá primitiva. Los artistas que se han inclinado hacia ese tema obedecieron a las directrices morales de un periodo ahora caduco. Tales directrices ya no nos corresponden. En la actualidad nos falta fijar sobre ese texto una mirada que refleje nuestro grado de evolución y de conocimiento. Hay dos modos de abordar el mito. Uno es del quien busca establecerlo como una verdad y por tanto emprende investigaciones históricas, geográficas y sociales para probar su realidad. Es lo que hacen los religiosos. El otro consiste en aceptar el mito como un símbolo y tratar de penetrar en su misterio. En este último caso, uno ya no busca averiguar si es real o no, y la nueva interpretación
hecha al margen de todos los fundamentos religiosos tradicionales, puede llevarnos muy lejos en la búsqueda de nuestra verdad interior y en el reconocimiento de nuestra alma. Vivimos en un mundo materialista, desprovisto de moral. Es otra razón que me ha impulsado a explorar el Evangelio. Las leyes que nos rigen no son morales. La bondad no aparece en sus líneas. Las leyes están hechas para proteger al más fuerte. Firmar un contrato, por ejemplo, implica ávidas batallas para evitar ser estafados. Todos los contratos se establecen sobre el robo. Se trata de ver quién tomará ventaja sobre el otro. El que impone su fuerza es respetado y honrado. Admiramos su inteligencia y su éxito. Por el contrario, la víctima es despreciada porque se dejó engañar. Navegamos así en un mundo materialista, edificado sobre el robo, la competición, la explotación, el egoísmo. Todo está diseñado para impedir que la conciencia del hombre se desarrolle, porque la conciencia molesta, trastorna. El sistema escolar mantiene a los niños en un nivel lejano a la toma de conciencia, un nivel que impide al mundo cambiar. De modo manifiesto, existe una conspiración tendente a mantener al mundo tal cual es, sobre sus cimientos desprovistos de moral. A los 60 años, es decir, en el ocaso de la vida, tiramos a los seres humanos al basurero social. Los hemos acostumbrado a esta idea. Al aceptarla, los individuos viven acompañados de la angustia de alcanzar esta edad crítica. Así, nos encontramos en una sociedad criminal que destruye al ser. Es la conspiración contra el despertar. ¿Qué hacer?, me pregunté. Si al ocuparnos de sanar el mito, no llegaríamos a crear una nueva moral que nos permitiera alcanzar la conciencia colectiva. Esta moral no tendría como fundamentos las nociones de bien o mal, sino la de belleza. Sin embargo, ¿qué moral podemos construir si vivimos entre personas que desprecian el espíritu tanto como a los que lo desarrollan? Un individuo es considerado enemigo en el momento en que se atreve a cultivar una sensibilidad, una conciencia, una creatividad propia, en el momento en que osa convertirse en sí mismo. ¿Qué hacer ante esos seres que pretenden que el mundo les pertenece porque son la mayoría? ¿Qué hacer ante todas esas personas para quienes la filosofía consiste en vender caro lo que obtuvieron barato? Estas personas que están en competición y buscan rebajar a los otros por todos los medios posibles. ¿Qué hacer en un mundo que se burla de cada ser y de su genio? Un mundo que no necesita ni de la conciencia ni del corazón de cada quien. Un mundo que quiere que seamos compradores frustrados. Este es el problema que me impuse, la razón que me llevó a estudiar el mito cristiano. Digo mito, dirigiéndome a los no creyentes. Los creyentes podrán comprender religión. El mito cristiano, del mismo modo que el tarot, no puede ser reducido a una visión determinada, fija, preestablecida. Funciona como un símbolo y por tanto no puede ser captado intelectualmente. En el tarot, el error consiste en petrificar cada arcano en una definición rígida y cerrada. Sin embargo, cada carta es un misterio insondable, capaz de recibir 1000 interpretaciones distintas. Para captar el juego, hace falta impregnarse en él hasta que comience a entrar en relación con nuestra emocionalidad. A partir de ahí, las cartas ejercen una acción sobre nosotros. Solo entonces uno puede hablar de cada arcano, en el grado de nuestra inspiración y proyectando lo que somos. Lo importante es comprender que lo que vemos corresponde a una proyección de nosotros mismos. El juego funciona como un espejo. De la misma forma, el mito funciona como un espejo que describe acontecimientos inconscientes. Su lectura debe pasar por el lenguaje emocional, el lenguaje del corazón. La memorización es un camino indicado para llegar a ese lenguaje. Memorizar el mito, como memorizar el tarot, permite visualizarlos y después vivirlos. Mi primer afán al estudiar el Evangelio es exaltarlo, al buscar las más bellas interpretaciones posibles. Estoy muy consciente de que se trata de un trabajo sin fin porque uno siempre podrá encontrar una belleza mayor. Es como en el tarot, hacer falta comenzar y nunca cejar. A medida que enriquezcamos este estudio, enriqueceremos nuestras vidas, imperceptiblemente cambiará todo en nosotros, nuestros movimientos, nuestra manera de comer, de pensar, de sentir, de hacer el amor, de parir, de creer, de morir. Si no lo interrumpimos jamás, este trabajo producirá un cambio. Mi manera de proceder no pertenece a ninguna escuela. Con el tarot aprendí a mirar sin prejuicios. Antes de proyectar cualquier idea, hace falta ante todo ver. Es la condición sine qua non para elaborar una teoría válida. Mirando los arcanos, comprendí que cada carta, por su aspecto simbólico, era una forma abierta sobre la cual cada quien podía emplear su imaginación. Así, por ejemplo, podemos interpretar negativamente la carta llamada la torre, y decir que se trata de la torre de Babel, o del castigo de la vanidad, o del accidente, o del desgarramiento de la pareja, etc. Mas también
Podemos decir que ese arcano significa la danza alrededor del templo, la recepción de la palabra sagrada, el atanor, horno, alquímico o la toma de posesión del terreno y un homenaje a la vida divina, etc. Del mismo modo, el Evangelio es una especie de forma abierta que permite millares de interpretaciones. Su mensaje es misterioso y está oculto, como sucede con el Antiguo Testamento. Cuando uno comienza a penetrar en el Evangelio profundamente, se encuentra ante textos de una tal complejidad que parece en verdad imposible que un ser humano haya podido escribirlos. Antes bien, uno diría que se trata de una suerte de obra divina que habría sido recibida por el hombre y que le es muy superior. Por otra parte, estas obras son superiores a todas las interpretaciones que pueden hacérseles. Para estudiar cada capítulo, lo he tomado como un arcano del tarot. He contemplado todos sus detalles, traté de imaginar todo lo que ahí sucedía como si viera un filme, y a partir del momento en que me había impregnado bien de ello, dejé hablar a mi intuición sin saber a dónde me llevaría. El ideal hubiera sido estudiar el texto a partir de su versión original, pero utilicé la traducción ecuménica, puesto que numerosos grupos religiosos se han puesto de acuerdo sobre ese texto. He emprendido ese trabajo de relectura en total humildad y sin querer agraviar a quienes ya conocen el Evangelio. Por otra parte, me parece que cuando uno ama un tema, nada le resulta más bello que escuchar a otros hablar de él. Espero, con este trabajo, contribuir a la toma de conciencia colectiva que está por venir, y ella llegará, estoy seguro, aunque acaso hasta el siglo XXII. La humanidad cambiará de modo fundamental. ¿Qué sucedería si Cristo se presentara hoy? El Cristo es un Mesías. Si viene, es para salvar a la humanidad. Ningún individuo puede salvarla ahora. Si el Cristo viene, será un Cristo colectivo. Será la iluminación de toda la humanidad. Si la humanidad no se ilumina, sin excepción de una sola persona, lo humano se acaba. ¿El Cristo es colectivo o no es? ¿Y qué es el hombre? El hombre tiene que comprender que su cuerpo es el universo, que el tiempo es lo que le sucede a él, el tiempo entero, que su conciencia es parte de la conciencia cósmica. Tenemos que comprender, aunque no lo vivamos, aunque muramos antes de verlo, que el hombre va a poblar las estrellas, que va a lograr vivir tanto como el universo, merece vivir tanto como este, que constituirá una conciencia global y será la mente del cosmos. Si no tenemos ese ideal, no vale la pena vivir. Poco a poco, tenemos que acercarnos a ese ideal. Nosotros no veremos el arribo de la conciencia cósmica, no veremos los frutos de las semillas que estamos plantando. Debemos sacrificarnos, porque no lo veremos. Ese es el sentido del sacrificio que nos enseñan los evangelios, la absoluta humildad necesaria para actuar sabiendo que no veremos los resultados. La mala lectura del mito nos enseña a vivir en el mayor egoísmo. Ensuciamos el planeta y no nos importa porque no veremos la catástrofe. Ensuciamos nuestros cuerpos y nos autodestruimos para terminar más pronto y no ver los resultados de la devastación que estamos cometiendo. Solo nos importa el tiempo que calculamos estar aquí y el porvenir nos tiene sin cuidado, aunque sea el de nuestros hijos. Vagamente nos tranquilizamos pensando que ellos se las van a arreglar como nosotros para irla pasando. Pero la verdadera humildad consiste en trabajar y actuar cada instante creyendo en la humanidad futura, en que ella llegará a abrirse como una flor al cosmos, en una mañana que nosotros, tú, yo, no llegaremos a ver. Tenemos que pensar en lo que vendrá y amarlo. Debemos actuar creyendo en la humanidad futura, trabajar para ella, incansablemente, aprender a aceptar el sacrificio, porque de otra forma ese cambio no se produciría. Nosotros plantaremos la semilla, nosotros trabajaremos, nosotros haremos avanzar a la humanidad hacia su realización. ¿Cómo nacen los mitos? Primero, alguien los sueña. Luego esos sueños son convertidos en cantos. Después alguien los transforma en poemas. Finalmente, alguien más los escribe en los libros sagrados. ¿Y de dónde proceden esos sueños iniciales? ¿Acaso de la misma divinidad, si somos creyentes, o de los arquetipos, si no lo somos? Así como la araña teje telas, nosotros fabricamos sueños. Ese es el mito fundador, porque sostiene a toda la sociedad, y contra los sueños se erige el poder y el egoísmo. Por ello me planteo leer el mito fundador al pie de la letra. Cada frase del Evangelio es perfecta y contiene una enseñanza. Mi proyecto fue el de colocar sobre esos textos una mirada artística. Me propuse ser fiel a los escritos, no poner en duda sus afirmaciones, no buscar los lados negativos ni emitir la menor crítica destructiva, no herir la sensibilidad religiosa ni cometer ninguna blasfemia, y sobre todo, exaltar el texto realzando su belleza. Yo no puedo cambiar ni una sola letra del mito, puedo, no obstante, cambiar su interpretación, colocarla en nuestro actual nivel de conciencia y en la perspectiva de la humanidad futura.
Porque el mito fundador está rodeado de nubes negras que son las interpretaciones arcaicas que las sectas han hecho sobre ese mensaje. Actualmente, estas interpretaciones están terminando con la humanidad, provocan guerras, catombes familiares, cánceres en todas partes del cuerpo, sobre todo en las partes sexuales, pervierten la expresión humana, aniquilan la felicidad, crean pobreza. Pondré un ejemplo de los que lamentablemente hay tantos. Una de las infinitas resultantes de la mala lectura del mito, de las más nefastas, es lo que llamo el síndrome del niño perfecto. Examinemos un árbol genealógico. Si a lo largo de varias generaciones se repiten en él los nombres José y María, lo más probable es que se dé este síndrome de forma cíclica. Los nombres José y María pueden estar escondidos, por ejemplo, un José Manuel casado con una Rosa María, pero de igual modo el síndrome se presentará con su hijo primogénito y no necesariamente lo llamarán Jesús. Bien puede ser Cristian, Salvador, Emanuel, Pascual, Cristóbal o cualquier otro nombre de resonancias crísticas. Si es varón, sus padres le exigirán que sea perfecto. Tendrá que ser sabio a los 7 años, incolumna a los 15, irreprochable a los 30 y es muy probable que enferme y muera a los 33 años, víctima de una de esas enfermedades atroces de la modernidad. Este ser humano se sacrificará inconscientemente porque ese ha sido su condicionamiento desde el árbol genealógico y desde la pésima lectura del mito como sexualidad refrenada. Y si es mujer, tanto peor, porque entonces ni siquiera se le exigirá ser perfecta, solo podrá ser la madre de un varón perfecto. Es a lo más que podrá aspirar. Y a su turno transmitirá el cielo y cumplirá el síndrome. El mito fundador ha sido manipulado para ponernos al servicio de la explotación. Por ello, lo que he hecho es tomar ese mito y reinterpretarlo, de acuerdo a una visión de arte, pensando que el arte es algo que cura. Vivimos en el miedo, sobre todo nos ahoga el pavor económico. Los animales tienen miedo, es su reacción instintiva ante lo inesperado, es lo propio del animal, no del ser humano. En los evangelios, lo que un ángel dice cuando se presenta ante alguien es no tengas miedo, lo que significa colocar a la persona en un estado de humanidad. Vivimos actualmente en una pavorosa bestialidad económica. Una lectura positiva del mito comienza exactamente así, con un no tengas miedo, arrancándonos de la animalidad en que vivimos y colocándonos en la perspectiva de nuestra humanidad presente y futura. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hermanas, hermanos. Antes de continuar, quisiera pedirles por favor que se suscriban, que comenten, que den like y que compartan para que el canal siga creciendo. Capítulo 1. El Evangelio de Mateo. Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1 al 17. Libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David. Mateo da una larga lista de personajes que han engendrado a José y termina por: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. José. ¿Por qué José? Me pregunté cuál había sido la vida del primer José del que habla la Biblia. Lo encontré en el capítulo 37 del Génesis. Este José del Génesis era tan bello que su padre le ofreció una túnica. Sus hermanos, que eran 12, sintieron envidia y se pusieron furiosos porque el padre había distinguido a José. Cuando uno recuerda que no se podía cortar la túnica de Cristo y que quienes se la disputaban debieron jugarla a los dados porque estaba hecha de una sola pieza, nos damos cuenta de que esa túnica comienza con este primer José. Por otra parte, ¿quién dio la túnica a Cristo? Podemos pensar que fue José, el padre de Jesús, puesto que Cristo es hijo de David a través de José. Hay que comprender que es José quien otorga su árbol genealógico a Cristo y que de este modo ofrece a Dios la posibilidad de cumplir su promesa hecha en la casa de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Ergo, por más increíble que pudiera parecer, sin José no hay Mesías. ¿Quién era este José del Génesis? Sus hermanos, celosos, lo lanzan al fondo de una cisterna o un pozo para que muera. Luego, toman la túnica de José y la manchan con la sangre de un animal. La muestran así a su padre, Jacob. Este cree que ha sido devorado por una bestia y se hunde en una profunda pesadumbre. José, pues, está desnudo en un pozo. Se dice que la verdad está desnuda en el fondo de un pozo. José era la verdad. Se decía que era justo y que sabía hacer, interpretar los sueños. Tuvo 2 de ellos que narró a sus hermanos. Oíd este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, cuando he aquí que mi gavilla se levantó y se mantuvo derecha, mientras que las vuestras se ponían a su alrededor y se inclinaban ante ella. ¿Qué significa este curioso hecho de que las otras 12 gavillas se inclinaran ante la de José? Los 2 apóstoles se inclinan ante el Cristo. José sabía soñar y Dios lo protegía.
¿Qué hizo en el fondo del pozo desnudo, sin nada que comer? No tenía sino una sola cosa que hacer, ponerse a meditar. Cae en trance, se concentra en sí mismo, se comunica con el cosmos, se comunica con su maestro, se comunica con su destino. Más tarde, casi llega a ser faraón de Egipto porque sus hermanos lo venden a ciertos mercaderes que a su vez lo vendían en Egipto. Ahí es enviado a prisión. Luego interpreta un sueño del faraón, el famoso sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Enseguida, el faraón le da todo a Egipto para administrarlo. Es a partir del fondo de ese pozo que la epopeya cristiana comienza muy claramente a dibujarse. No existiría si alguien no hubiera lanzado un hombre al fondo de un pozo, es decir, a lo más profundo de su desamparo. Nuestra civilización no existiría, según el mito, evidentemente. Este otro hombre, José, padre de Jesús, está en el fondo de un pozo, el pozo de nuestro desconocimiento y nuestra incomprensión. Será preciso hacerlo salir, será preciso reconocer su valor. Él es el principal motor del Evangelio. Debemos comenzar por él, es decir, por la anunciación a José. La anunciación a José. Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Pero José, su esposo, que era un hombre justo y no quería difamarla públicamente, resolvió repudiarla en secreto. ¿Qué es un hombre justo? Para responder esta pregunta busquemos en la Biblia cuando se dice por vez primera que un hombre es justo. Es en el capítulo 15 del Génesis, versículos 5, 6. En esta época, Abraham es viejo, tan viejo como Zacarías, padre de Juan. Dios lo llevó afuera y le dijo, contempla el cielo y cuenta las estrellas si puedes hacerlo. Abraham exclama, eso no es posible, ¿cómo voy a contar las estrellas? Lo intenta inútilmente. Entonces Dios agrega, tal será tu descendencia. Se lo dice a un anciano casado con una mujer tan vieja como él. No obstante, Abraham tuvo fe en el Señor, y por ello el Señor lo consideró como justo. He aquí la descripción de justo. José fue un hombre que tuvo fe en lo que el Señor le decía. Era un hombre justo. Esto quiere decir que conocía la ley y seguía todos los preceptos. Los judíos aprenden de memoria la Torá completa. Además de memorizarla, analizan cada frase, la comentan, etc. Un hombre justo es un hombre perfecto, santo, que observa la religión de un modo impecable y puro. Esto es José. El Evangelio no precisa su edad. Es falso afirmar que era viejo, porque ello no está escrito en parte alguna. En tanto su edad no está señalada. Cada quien se hace de José la imagen que quiere. El Evangelio deja impreciso este punto porque José puede ser el espíritu de cualquiera de nosotros, el espíritu del hombre. No hace falta ni es importante ubicarlo en una edad. Podría ser un muchacho de 14 o 15 años, como la Virgen. Hay algo esencial que no se dice, pero que bien podría estar escrito entre las líneas. José, su marido, que era un hombre justo y no quería difamarla públicamente. ¿Cómo se entera de que María está encinta? Es necesario imaginar la manera en que José se dio cuenta, así como hay que imaginar la belleza de su mujer. José no había elegido a una mujer vulgar. María era una mujer perfecta hasta la última de sus células, una mujer completamente consagrada hasta el menor de sus huesos. Era la perfección misma. Evidentemente, un ser como ella no podía haber ocultado a José tal suceso. María no era capaz de mentir. Desde que apareció el fenómeno de la ausencia de sus reglas, ella se acerca a su marido y le dice, «Estoy encinta y soy virgen». En este momento, José no le cree. Es un hombre justo y creyente, pero en ese caso no cree porque está escrito que, no queriéndola difamar, resuelve repudiarla en secreto. Un problema se le presenta entonces. Repudiarla en secreto no es compatible con el hecho de que él sea un hombre justo. En efecto, si es justo y no le cree, debe anunciar públicamente. Esta mujer se ha acostado con otro hombre, es adúltera, debemos castigarla con la lapidación. José entra en conflicto consigo mismo. Debe denunciarla, pero no quiere difamarla. Esto significa que la ama totalmente y que ella es más fuerte que toda la ley. La fuerza de su amor es más que evidente, porque iba a pedir un matrimonio a una mujer si no la amara por completo. Sobre todo, ella ha nacido en Nazaret, pero vemos en una nota del Evangelio que Nazaret es la ciudad más olvidada, una pequeña aldea sin importancia, y así, María era una muchacha sin importancia, porque un hombre justo se casaría con una muchacha sin importancia, y porque no cumpliría la ley, por una sola razón, porque esta muchacha era más bella que la ley. Objetivamente era una verdad,
más bella, y de tal manera que José no solo no quería lapidarla, sino ni siquiera difamarla. Al mismo tiempo, en su amor, no podía aceptar que ella tuviera encinta de otro hombre. Resolvió repudiarla en secreto. Para ocultar el hecho de repudiarla, José parte. ¿Es posible imaginar la inmensa decepción de este hombre, la duda que debe torturarlo? Ha caído en el fondo de un pozo. Parte sin nada. Para él, partir era abandonar la Torá, la ley, pecar, romper con todo lo que él era, destruirse totalmente porque, como veremos más adelante, un hombre justo no puede vivir lejos del templo. El ideal de un hombre justo es vivir de la mañana a la noche, cerca del templo, con escritura, con Dios. Además, siendo justo no puede mentir. De este modo, aparte de repudiar a María, se ha separado de la sociedad y por tanto de la comunidad judía. Ya no puede encararse con otros judíos sin mentir. Su partida, entonces, es definitiva. Debe ir a Egipto o a Arabia. Debe transgredir la ley, romper con Dios. Lo abandona todo y se encuentra completamente desnudo en el fondo de un pozo. Para él, María es incluso más fuerte que Dios. Se trata del amor loco, del amor de un hombre que ama a una mujer con toda la fuerza de su ser. La ama con su sexo, con su corazón, con su cabeza, con su vida misma. La ama porque jamás vio una mujer más bella. Por otra parte, María es tan hermosa que Dios la ve. José sabe que no es digno de María porque ella es todo y yo soy nada. Es la voz del amor. Entonces, desde ese enorme amor, José rompe con todo, con su vida, con la tradición e incluso con su linaje, puesto que proviene directamente de David. Con un inmenso dolor en el fondo del alma, repudia a María. En verdad, es difícil tratar de imaginar la dimensión de ese dolor. Al perder a su mujer, José pierde todo lo que tiene, y sin embargo, aún la ama. Había planeado esto, y he aquí que el ángel del Señor se le aparece en el sueño y le dice: José duerme, y en el sueño se le aparece el ángel del Señor. Aquí es necesario un múltiple esfuerzo de la imaginación, darse cuenta de lo que representa ver el ángel del Señor, es decir, la manifestación divina concretizada en un ángel. Hay que visualizar todos los cambios posibles de moléculas, las vibraciones, las músicas, los aromas, las aureolas, las ruedas de energía que giran, los cambios de colores. Por esta razón, lo primero que dice el ángel cuando alguien lo ve es: no tengas miedo. Al decir esto, el ángel sopla dulcemente. La persona se calma y puede soportar la visión de este ser, que es la única entidad cósmica capaz de contemplar directamente a la divinidad sin ser pulverizada. Esa es la fuerza de una tal aparición. El ángel está al borde de un precipicio y en la espalda porta lo enorme, lo infinito, lo inconcebible, lo indefinible, lo indecible, lo impensable, el misterio total. Todo ello está ahí, en su espalda. Las alas del ángel Gabriel están hundidas en el misterio total porque Dios sobrepasa los límites de nuestros pensamientos. El lenguaje es todo, salvo Dios. Todo lo que podemos nombrar no es Él. Poseemos un instrumento para definir todo el universo, con excepción de Dios. Él es indefinible y está por completo fuera del lenguaje, de los números. No podemos nombrarlo, y si no podemos nombrarlo, no podemos verlo. Somos incapaces de definirlo. Él puede vernos, puede amarnos, nosotros no podemos. Quien dice amo a Dios, miente. Es más exacto decir me dejo amar por Dios y transmito su amor. Es el amor de Dios, el pensamiento de Dios, la fe de Dios, la ley de Dios, siempre de Dios, el mundo de Dios. El enorme misterio que portamos es el que está de este lado del lenguaje. Lo único que podemos hacer es mejorar el ala en lo desconocido, y con el ala en lo desconocido, Gabriel se rige ante José. Hay sueños que pueden cambiar toda una vida. El cambio proviene del interior. La aparición en sueños de este ángel, que era cósmico, inconmensurable, enorme, no humano, fue la potencia contenida del universo entero que vino a hablar a José. ¿Qué le dijo esta visión? Increíble, ¿y con qué voz habló? De seguro que no se expresó con una voz gangosa o grandilocuente. Le habló con una voz que entraba profundamente en el plexo solar, en todos los huesos, en la columna vertebral. Como lava, ella se vertía hacia el interior del ombligo, del vientre, del cuerpo entero. En el interior de José, esa voz se movía, borbotando. José estaba tan trastornado por la visión como por esta voz que la atravesaba. Y esta voz le dijo: José, hijo de David. En cuanto le dijo José, hijo de David,
Él vio de inmediato su filiación. Todo su árbol genealógico surgió en su memoria. Esta voz lo lanzó hacia el pasado. Vio todas las generaciones que lo habían precedido. Vio el momento en que David, en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 1 al 25, dijo a Saúl que quería degollarlo. Escucha, yo tendré que matarte. Tú estabas en la oscuridad y sin defensa. Yo tengo mi lanza, estoy armado. Mira, no he cortado sino un trozo de tu túnica. Detengámonos estos combates. Y José, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 20 al 23, vio también a David danzar ante el arca exclamando: «Soy una hormiga, soy un pobre hombre». La mujer de David le dijo entonces: «Tengo vergüenza de ti. ¿Cómo tú, un rey, puede danzar ante el arca?». Y David le respondió: «Me burlo de lo que piensas. Si deseo danzar ante la palabra divina, danzo. Tu pensamiento no tiene ascendiente sobre mí. Tus límites son tus límites, no son los míos, porque ante la divinidad no tengo límites». José no era débil porque tenía la fuerza de David, y David era un guerrero. La espada de Goliat se convierte en la espada de David. Ha sido consagrada. José vio también el momento en que David escuchó la promesa del Señor, quien le dijo: «Cuando tus días sean cumplidos y descanses con tus padres, yo alzaré tu descendencia después de ti hasta aquel que serás tu descendiente, y estableceré firmemente su realeza. Será él quien edificará una casa en mi nombre, y yo pondré para siempre su trono real. Será para él un padre, y él será para mí un hijo». Es de esa descendencia que surgirá el Mesías, el cambio del mundo, la puerta, la luz y la vía. José ha encontrado su raíz reanimada por el soplo del ángel. Enseguida, el ángel advierte: «No tengas miedo de llevar a tu casa a María, tu esposa. Nadie lapidará a la Virgen». José podría haberla hecho matar. En efecto, si la colectividad judía lo hubiera sabido, ella habría sido lapidada. Es así la primera vez que José salva la vida del Mesías al aceptar a María en su casa. Sin José no habría habido Cristo. Es la maravillosa clase de hombre que es José, porque acepta a María, porque cree, es un hombre justo. No tengas miedo de llevar a tu casa a María, tu esposa. El ángel está diciendo: la Virgen es tu esposa, no la de Cristo. Al decir que ella es tu esposa, Dios, mi amo, te une a ella. Tú la aceptarás porque el Cristo será el hijo de David. Eres tú quien va a otorgarle su genealogía. Necesitamos de ti. Tú eres psíquicamente su padre, aunque tu esperma no la haya concebido. Sin ti no hay Cristo. La promesa ha sido hecha en la casa de David, y es a través de ti que Dios realiza la alianza. El ángel pues pide a José llevar a María a su casa. Más tarde, Jesús pedirá a Juan que la lleve a la suya. A María se la lleva siempre a la casa de alguien. Nadie va a la casa de María. Llevar a María a la casa de alguien significa reconocer nuestro propio cuerpo. No se trata de un cuerpo que tiene un espíritu, es un espíritu que tiene un cuerpo. Quien ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo, y ella dará a luz un hijo al que pondrán el nombre de Jesús. El ángel transmite a José el nombre. Esto quiere decir que Jesús ha sido nombrado por el Maestro, esto es, por Dios. Cuando el ángel le dice que el niño se llamará Jesús, las letras del nombre aparecen en el sueño de José brillando como diamantes. Ve en el cosmos esas letras hechas de materiales inconcebibles y luminosos. En su sueño, el nombre de Jesús tiene las dimensiones del universo. Tal vez está escrito con todas las estrellas del cielo. Es la primera vez que el Cristo es nombrado. ¿Y qué es nombrar? Nombrar es crear. En el acto de ser nombrado, Cristo ha sido creado por completo. Resulta especialmente hermoso que sea José quien lo nombra. Si José no aceptara a este niño, haría falta que Dios designara a otro. Para ello, sería necesario que él escogiera a otra virgen. Por tanto, resulta evidente que el niño debe de nacer en la casa de David. He aquí la historia y he aquí la importancia del Padre. Del mismo modo que hemos construido una basílica en homenaje a la Virgen, en el futuro, cuando saquemos a José de su pozo, construiremos una basílica en su honor. Él es tan importante como María. José es enorme, tan sutil en su paternidad. El ángel añade: porque es él quien limpiará los pecados de su pueblo. ¿Limpiar los pecados de su pueblo? Aquí es imprescindible consultar unas líneas que se encuentran en el Éxodo, capítulo 20, versículos 5-6. Porque yo, el Eterno, tu Dios, soy un Dios celoso que persigue los crímenes de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de quienes me ofendieron, y que existiendo mi benevolencia hasta la 1000ª generación de quienes me amaron y guardaron mis mandamientos. Esto quiere decir
que si los arquetipos paternos y maternos cometen el crimen o el pecado de malimprimir al niño, este Dios celoso que todos portamos nos perseguirá hasta la tercera y cuarta generaciones. Cada vez que estudio el árbol genealógico de una persona, esto se confirma. No es por azar que el Evangelio comienza con un árbol genealógico. No es azaroso que el primer mensaje recibido por José lo lance al comienzo de su árbol. Es porque cada falta que cometemos va a caer como una desgracia, como una plaga sobre nosotros descendientes hasta la cuarta generación. Sin embargo, cada cosa que hagamos de bien durará 1000 generaciones. Esto no podría ser más bello. Formamos parte del pueblo de Cristo, pero Él todavía no ha limpiado nuestros pecados. Nos salvará en el momento de la tercera venida. Esto quiere decir que verdaderamente salvará al pueblo cuando lo hayamos realizado entre todos nosotros. Si no lo realizamos, jamás alcanzaremos la salvación. Todo esto sucedió porque se cumplía lo que el Señor dijo por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebiera y parirá un hijo, al que dará el nombre de Manuel, que se traduce como Dios entre nosotros. El Mesías fue anunciado desde el mismo comienzo de la Biblia. Cuando tomamos la primera y la última letra de la primera palabra de la Torá, obtenemos la palabra hija, y por tanto, virgen. Y cuando tomamos la última letra y luego la primera letra de la Torá, obtenemos la palabra corazón. Toda la Torá está comprendida en tal palabra, y este libro se halla enteramente dedicado a anunciar al Mesías. El propósito de la Torá es decir, que un hombre vendrá y que será Dios. Dios en carne humana, y todo el Evangelio se escribe para cumplir la Torá. La Torá es igual a María, así como el Evangelio es igual a Cristo. La Torá ha sido portada por una pequeña colectividad que ha dado a la luz el Nuevo Testamento, que en sí es portado por toda la humanidad. Sin madre y padre no hay hijo. No podemos leer a uno sin leer al otro. Al despertar. ¿Despertar de un sueño o abrir la conciencia? Despertarse es también iluminarse. Esta frase quiere decir que José se iluminó. Cuando él duda, está dormido y es su corazón el que lo envuelve en el sueño. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había prescrito. Llevó a su casa a su esposa, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, a quien le dio el nombre de Jesús. José no conoció a María hasta el momento en que ella dio a luz. En la versión ecuménica, una nota indica a este respecto. En el lenguaje bíblico, el verbo conocer puede designar las relaciones sexuales. Más tarde, María tuvo con José relaciones conyugales. Nada podemos concluir a partir de este texto. Así, para el mito, lo que sucede luego carece de interés. Para la lectura mítica, la versión es: José no la tocó, respetó las palabras del ángel, creyó, tuvo fe. Tiempo después, José tuvo otros sueños, como el que precedió a la fuga en Egipto. Mateo capítulo 2 versículos 13-15. Después de su partida, la de los magos, he aquí que el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Ahí, José salva la vida de Jesús por segunda vez. Es él quien resulta encargado de su misión. Lo que yo quería mostrar al comienzo del presente estudio es que nuestro mito tiene un padre y a una madre, que la magnitud del padre es tan grande como la de la madre y que en ello estriba un equilibrio perfecto. Si uno se propone imaginar el fin de José, tendremos que llamarlo el hombre de la muerte bella. En efecto, desaparece discretamente. No oímos hablar más de él. Intentamos imaginar la bella muerte que debe haber tenido antes de desaparecer. ¿Quién no desearía, como él, morir en los brazos de Cristo y de la Virgen María? Porque es ahí donde muere su hijo y su mujer lo ayudan a morir. Imaginémonos la escena. Mientras José agoniza, Cristo lo acompaña y le dice: en un segundo vas a desaparecer y en otro segundo nos vas a reencontrar. Simplemente vas a cerrar los ojos y cuando los abras de nuevo estaremos ahí, contigo en eternidad. En este momento, todos los ángeles y todas las potencias divinas se aparecen porque se trata de José y gracias a él, Dios ha podido encarnar. Cuando ha rendido el espíritu, su muerte no dura más que unos segundos. Ha cerrado los ojos y de inmediato los abre para reencontrarse al lado de su hijo y de María. Es por esta razón que los llamamos la Sagrada Familia. La muerte no ha durado más que un instante porque quienes los acompañan al final del camino y le decían adiós eran los mismos que los recibieron enseguida.
Entre el momento en que José cierra los ojos y aquel en que los abre, no ha pasado ni un segundo de espera. Para nosotros es igual. Entre el momento en que uno se duerme y el momento en que se despierta, no hay noción del paso del tiempo. No sabemos cuántas horas hemos dormido. En la muerte será lo mismo. Sea que la muerte exista, y en este caso que desaparecemos, y esto no es un drama, hoy, pensando en ella, tenemos miedo para cuando llegue el momento, acabará rápidamente. Sea que cerramos los ojos y los abrimos de inmediato, no durará más que un segundo porque todo el tiempo durante el cual uno va a esperar la resurrección no cuenta. ¿Qué es la muerte? Es exhalar un último suspiro y cerrar los ojos. No dura más que unos segundos. Es lo que José hizo. ¿Qué muerte soberbia tuvo en los brazos del propio Jesús? Hace falta subrayar que José jamás abandonó a su familia y que siempre la protegió. Leamos lo que dicen de Manuel. Este niño, al comienzo, no conocía el bien y el mal. Beberá leche y miel y permanecerá con su padre hasta que conozca el bien y el mal. Otra labor de José consiste, pues, en enseñar al niño el bien y el mal. Hay que darse cuenta del poder de este niño y comprender qué tan importante era esta labor. En los 4 evangelios apócrifos hay leyendas que afirman que en la infancia Jesús hizo cosas terribles. Si el lector conoce a los niños, podrá imaginar de lo que este infante era capaz cuando tenía 1 año. Ya a esta edad era el poder total y podía derrumbar un templo de un solo golpe. Mas José estaba ahí y velaba por él con el más grande amor. En parte alguna, se haya escrito que José estuviera ausente durante el alumbramiento de Cristo, y afirmar tal ausencia sería falso. Estuvo ahí y presenció todo el fenómeno, vio el desarrollo de este increíble parto y recibió en sus rodillas al recién nacido. María y el nacimiento de Jesús. Cuando el ángel anuncia que va a engendrar un hijo, ella le responde: ¿Cómo será esto posible? Soy virgen. Literalmente, María exclama: No he conocido a ningún hombre. Al decir esto último, lo que afirma es: he llegado a un tal nivel de vibraciones que jamás he visto a un hombre completo. Mi plenitud y perfección son tan grandes que no conozco un solo hombre que pudiera ser mi complemento. ¿Cómo podría concebir un hijo si soy virgen y nadie me ha tocado, puesto que jamás amé a ningún hombre? No amo más que a la divinidad. Su deseo de la divinidad era tan excepcional y tan grande que entre todas las mujeres que habían existido y que habrían de existir, ella era el prototipo de la perfección total. Enseguida, hay que imaginar esta primera célula dividiéndose en el útero de María. Es una joya sin posible comparación. Es tan excepcional que Juan, siendo un feto, es poseído por el Espíritu Santo cuando se halla en presencia de estas primeras células, mientras que la propia Elizabeth cae en trance. La creación de este ser en el vientre de María fue una epopeya maravillosa. Era un canto inimaginable porque ningún pensamiento negativo podría injetarse en este ser en formación. Todo se pensó y se buscó para la creación de este Dios, porque es un Dios que nosotros vamos a crear. No vamos a reproducirnos, o sea, a procrear a alguien que nos continuará, a alguien que se parecerá a nosotros. No queremos que tenga nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros cabellos, nuestro nombre. Vamos a crear a un Dios, a un inmortal. No estamos angustiados pensando que creamos a un ser que va a morir. Crearemos al más grande espíritu que haya llegado al mundo, un Dios. Si llevo un Dios en mi vientre, ¿puedo continuar moviéndome de cualquier modo? No, es imposible. Desde que porto una joya, como indica la oración tibetana, Om Mani Padme Hum, o la joya en el loto, hay un aliento divino en mi interior. Todos mis movimientos se cubren de una exquisita delicadeza. Es perfectamente posible llorar de emoción al imaginar los movimientos de esta mujer hacia el momento en que tenía un embarazo de 1 mes. Cuando miramos a una persona bella, es decir, una persona que tiene ideas hermosas en la cabeza, nos emocionamos. Cuando vemos un gurú, es emocionante oírlo hablar de cosas bellas. Por tanto, si nos encontramos con una mujer que porta a Dios en su vientre, ¿qué podremos sentir? De ahí la importancia de imaginar que ser era María. Si ella abriera la puerta nos dejaría sin aliento, y si se colocara ante nosotros, temblaríamos y caeríamos en éxtasis. Veríamos emanar del vientre de María finos rayos de luz que harían refulgar toda la estancia. Tales rayos provendrían del inconcebible ser que se forma en esa agua bendita, porque no es sino agua bendita la que produce ese vientre. El agua en que tal ser va a formarse es la más bendita del mundo. Por primera vez, la divinidad está en el interior de su obra, no se halla en el exterior. La divinidad es engendrada por el ser humano. La humanidad entera da su carne para gestar a la divinidad, y en ese caso la carne no es carroña.
María porta a su Dios. Cuando el feto crece, María entra en comunicación con él, lo escucha. Es ella la que lo escucha, no él. Le basta ser capaz de escuchar a su hijo. No le impone nada y es él quien la guía, quien le habla. Es su maestro, está en ella y guiará cada uno de los movimientos de María, cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus acciones. De pronto le dice, el momento ha llegado. Y María repite, el momento ha llegado. Después él afirma, durante toda mi vida guardaré esa sensación que tenía cuando estaba contigo, porque nunca me separaré de ti. Lo que me has dado es tan bello que permanecerá contigo a lo largo de toda mi vida terrestre y de toda mi vida eterna. Lo que un ser humano puede dar a la divinidad es ciertamente bello. Quiero mostrarte que tienes una finalidad, que puedes entregarte a mí, que la raza humana forma parte de Cristo. Somos Dios, eres Dios, soy Dios. Estamos unidos y así continuaremos siempre porque estamos casados definitivamente. Mi gestación ha sido mi matrimonio. ¿Comprendes? Estamos casados. Es el momento de decir adiós. La Virgen María le responde, sí, es el momento de decirnos adiós. Y lo digo con alegría porque no te he creado para mí, te he creado para el mundo. Además, no he sido yo quien te ha hecho, tú te has hecho en mí. Eres tú quien me ha elegido. Haz de mí lo que desees. Es menester que nazcas. Es menester que te alumbre para el mundo. La visita de los magos. Mateo capítulo 2 versículos 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. En esta época, los judíos son dominados por un rey extranjero y exteriormente colaboran con una religión distinta a la propia. He aquí que los magos venidos de Oriente. Debemos notar que no se dice 3 magos venidos de Oriente, sino los magos. Jamás se dijo que fueran 3. ¿Cuántos eran? Sabemos que provienen de Oriente. Podemos pensar que se trata de toda una hermandad de magos la que llegó. Además, ¿qué es un mago en esta época? No un prestidigitador. Un mago es una persona que trabaja profundamente con el milagro, con la otra dimensión del espíritu. Los magos son las cumbres espirituales de una cultura. Tales cumbres espirituales de diferentes países, como veremos más adelante, ¿se reúnen para aportar su conocimiento? No. Viajan únicamente para rendir homenaje, puesto que este ser que ha nacido no tiene necesidad de conocimiento alguno. Por otra parte, cuando se dice que el Cristo recorrió el mundo entre sus 20 y sus 30 años de edad, salimos del mito. Cristo no tenía ninguna necesidad de aprender lo que fuera. Si estuvo en diferentes escuelas fue para enseñar, no para aprender. Sigamos el mito. Él permaneció con María y José. Estuvieron juntos. Nació de una buena madre y de un buen padre. Estaba equilibrado. Sería imposible que Dios quisiera encarnar en una pareja desequilibrada. José corresponde a María. Son esposos de tal manera que al 100% de belleza en María corresponde un 100% de belleza a José. De otro modo, todo esto habría sido imposible. Es una hermandad de vagos, pues, la que se presenta. En lo personal pienso que eran 10, y esta es la razón. Abraham corre detrás de Dios y le dice, vas a destruir Sodoma, pero si en esta ciudad tuvieran 50 hombres juntos, ¿la destruirías? Dios responde, no, no la destruiría. Entonces Abraham pregunta, ¿y si no hubieran más que 40? Dios le da la misma respuesta. Abraham insiste, ¿y si no fueran más que 30? Dios no la destruiría. Abraham, ¿y 20? Dios no la destruiría. Abraham, ¿y 10? Esta vez Dios afirma que no la destruiría y se va. Esto quiere decir que el número mínimo de hombres justos debe al menos ser 10. Sean los que sean, jamás fueron 3, y del mismo modo no eran como se dice, uno de raza negra, uno de raza amarilla y uno de raza blanca. Esta versión es por completo delirante, y también no es decir que venían montados en camellos. He aquí que los magos venidos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su astro en Oriente y venimos a rendirle homenaje. Esto significa que han saltado en el espacio. En Oriente ven un astro y de inmediato llegan a Jerusalén. Sabios como eran, comprendieron al punto la llamada y el mensaje del astro y saltaron en el espacio. A pie, a lomo de camello o de cualquier otro modo, habrían perdido años en llegar. Saltaron en el espacio, se encontraron en Jerusalén y ahí el astro desapareció. Desapareció antes que los magos llegaran al lugar del nacimiento. Se hallan, pues, en Jerusalén, en vez de estar cerca del recién nacido. ¿Por qué están fuera del lugar? Porque estaban escrito que debían presentarse ante Herodes. Es necesario comprender que se trata de una astucia sagrada. Si la estrella los guía,
¿Cómo es que los magos van a preguntar a Herodes dónde se encuentra el rey de los judíos? ¿Cómo es que el astro los guía y de pronto ya no lo hace? ¿Qué significa este hecho tan curioso? ¿Alguna cosa muy grave se prepara ahí? Venimos a rendirle homenaje. No van a aprender su conocimiento sino a rendirle homenaje. Al decir que ha nacido el rey de los judíos, los magos anuncian la venida del Mesías. El rey de los judíos no puede ser sino el Mesías. Los judíos no aceptarían a otro rey. Por esta nueva, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. He ahí la razón de que el astro desapareciera. Con esa frase, todo está dicho. El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esto significa que toda Jerusalén colaboraba con Herodes y que, según el mito, el pueblo estaba vencido. Los sacerdotes, que ya colaboraban con el Imperio Romano, habían fijado la letra. Como sabemos, en su origen, la Torá solo estaba escrita con consonantes. El lector añadía las vocales al leer. Estas vocales, pues, podían cambiar, generándose así numerosas combinaciones de sentidos a partir de una sola frase o de una sola palabra. Más tarde todo fue fijado. Las vocales fueron establecidas sobre el propio texto, lo que restringió las posibilidades de interpretación. ¿Por qué todo el mundo se echa a temblar? Porque los intereses están creados, y este rey de los judíos aparece justamente en medio de esos intereses. Viene a sacudir lo establecido. A partir del momento en que las vocales han sido fijadas, todo ha sido fijado. He ahí la historia y cómo se presenta la situación. María, José y Jesús son judíos. Reunió a todos los grandes sacerdotes y a los escribas del pueblo. Los religiosos, los escribas, los sacerdotes, todo el mundo se presenta y colabora. En ese momento, todos conocían la nueva. Reunió a todos los grandes sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó el lugar donde debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le dijeron, porque es lo escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la más pequeña de las cabezas del distrito de Judá, porque es de ti que surgirá el caudillo, que apacentará a Israel, mi pueblo. Dicen pues a Herodes, está anunciado y tendrá lugar en Belén. Entonces Herodes hizo llamar secretamente a los magos. Herodes no comunica a los sacerdotes que planea matar a Cristo. Ellos desconocen el plan. Esto quiere decir que los judíos se echan a temblar de duda, pero no de criminalidad. Herodes llama a los magos en secreto, para seguir siendo el rey de los judíos. Él solo organiza su plan de asesinato. No cuenta, pues, con la colaboración de los sacerdotes. No existe tal colaboración contra Cristo. Solo han ido a decir a Herodes dónde iba a nacer Cristo, según su tradición. Han leído el Antiguo Testamento y le revelan una profecía sobre Belén. Entonces Herodes hizo llamar secretamente a los magos. Los hizo precisar la fecha en la cual el astro había aparecido y los envió a Belén diciéndoles, id e informaos puntualmente acerca de ese niño. Y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Herodes quiere engañar a los magos. Estos se ponen en camino y el astro aparece de nuevo. La labor pues está hecha. Ahora todo el mundo está al corriente, el nacimiento se ha anunciado. Faltaba que todos se percataran de que atravesaban, como atravesamos ahora, un estado de crisis, un periodo crítico. Faltaba que todo el mundo se echara a temblar. Hoy el mundo tiembla como cuando se anunció el nacimiento del rey de los judíos, y era necesario que todos lo supieran, porque la humanidad comenzará a crear al Cristo solo cuando ella está completamente amenazada de muerte, no antes. Así es la humanidad. Mientras el hombre no está amenazado de muerte, no se decide a cambiar. Mientras un hombre no padece un cáncer, no resuelve mejorar su psique. Es por esto que cuando no hacemos nada, la enfermedad llega, nos pone en peligro mortal. Y entonces solo hay dos caminos: o realizamos el trabajo de producir a nuestro Dios, o estamos perdidos. En el momento en que nos sabemos acorralados, no hay sino dos posibilidades: morimos o revelamos a nuestro Dios interior. Si la humanidad está condenada a muerte, creará a su Cristo. Hace falta que se estremezca. Esto es lo que pasó en aquel entonces. La humanidad se puso a temblar. Por eso la estrella desapareció. En la actualidad nos hallamos en un periodo de temor y de temblores. El dinero se esfuma, los valores, la familia, el país se esfuma. La paz, el arte, la filosofía, todo se viene abajo. Ante esto yo exclamo, ¡qué bueno, qué alegría, qué maravilla! ¡Por fin! Cuando sean aceptados los temblores, el astro aparecerá de nuevo y nos guiará hacia la conciencia. Y va a aparecer. Esto significa que, en un primer momento,
el astro surge y hace temblar. Todo el mundo se muere de angustia, y en el colmo de la angustia, la estrella refulge de nuevo y nos conduce al nacimiento. Sin embargo, hace falta temblar porque de otro modo nada cambiará. A estas palabras del rey, los magos se pusieron en camino, y he aquí que el astro ya visto por ellos en el oriente avanzaba guiándolos. ¿Para qué el astro se apareció a los magos? Con objeto de precisar, y está dicho, que el Cristo no es únicamente para el pueblo judío. Esto revela cuán bello está el pueblo. Los judíos, fatigados de escribir con un abecedario sin vocales, de usar consonantes que eran al mismo tiempo números, exhaustos de leer, releer e interpretar 10,000 veces cada frase, cansados de la cábala, de ser un grupo cerrado en el cual ningún extranjero podía entrar, crearon al Cristo judío. No ignoraban el tesoro que tenían en las manos, la maravilla de maravillas, poseían el conocimiento, poseían la fe, pero solo para ellos. Así llegaron ciertos hombres muy bellos que se dijeron: no es posible, hace falta darlo a todo el mundo, somos el corazón de la humanidad, somos elegidos, el corazón debe hacer circular la sangre, que es la Escritura. He aquí por qué los primeros en saber del nacimiento de Cristo fueron extranjeros, los más bellos seres de todos los países. Enseguida serán los pastores, los hombres simples que no tienen cultura, es decir, que no tienen letras fijadas por pequeños puntos. No serán las escribas ni los poderosos, sino los pastores, los analfabetas. Estos personajes eran hermosos porque fueron ellos quienes hicieron al Cristo. ¿Quiénes eran? Todas las personas, todos los apóstoles judíos que crearon al Cristo eran los José. Son encarnados por José. Son las personas que se sacrifican por la creación. Ellos abrieron el cofre del tesoro a todo el mundo. El astro, ya visto por ellos en el oriente, avanzaba guiándolos hasta que lo vieron detenerse encima del sitio en donde estaba el niño. El astro se colocó encima de Cristo. Hace falta trazar un eje: padre, madre, niño, astro. De este modo, entendemos que existe una unión entre el niño y la estrella. El Cristo está en el seno de María, la madre, y frente a ella está José en la adoración. Así pues, José va a interpretar al sacerdote y María al altar, mientras que Cristo será la hostia, la nave total, la unión con la estrella. Y tal estrella se halla unida con el centro del universo, con el centro de la divinidad. Es el eje espiritual del mundo. Se trata, pues, de la creación del primer templo. En estas frases lo vemos nacer. A la vista del astro, los magos experimentaron una muy grande alegría. ¿Es posible imaginar un astro que guía? Representémonos ahí, en plena noche, a mitad de un camino, y de pronto aparece para guiarnos una luz fina, transparente, delicada, tan increíblemente bella como el espíritu. Porque este astro es una luz pura que nos guía y emite una extraordinaria onda de amor. De esta forma, no podríamos seguirla. Si fuera deslumbrante, resultaría imposible ir tras ella. Es una luz que no lastima los ojos, es una luz que acaricia. La estrella es una luz que guía como si en verdad fuera un animal suprahumano. Es una conciencia divina que sabe a dónde va, sabe, además, a quién llamar, en dónde aparecer. Sabe también dónde desaparecer y conoce exactamente en qué punto colocarse. No comete errores. Esta estrella simboliza aquello en lo que todos vamos a convertirnos. Dicen que cuando se enciende una lámpara en el rincón de un cuarto, surge una luz en todo el mundo, y nosotros, si encendemos nuestra lámpara, creeremos a este astro que va a guiar a todos los magos hacia el encuentro con lo esencial. Al entrar en la casa, los magos vieron al niño con María, su madre. Inclinándose, le rindieron homenaje. Los magos le rinden homenaje, no le enseñan nada. Lo que ven es una madre con su bebé, y no un ser en trance de llanto continuo. Si ustedes contemplan a un niño que acaba de nacer, notarán que aunque esté bien, debe adaptarse a su cuerpo. Tiembla, se menea, es como un océano, hace movimientos sin cesar. Ver un bebé inmóvil es milagroso. Entonces, cuando los magos entraron, ¿qué vieron? A un bebé completamente asentado en el seno de su madre. Estaba sereno, ya era un sabio. Los magos entraron respetuosamente. Es imposible que entraron gesticulando y hablando sin cesar. Lo hicieron con el mayor respeto, porque el astro había estado guiándolos y porque deseaban ver a aquel a quien habían esperado toda su vida. En su lugar de origen, cada uno había esperado ese momento, mientras estaba en su rincón, solo, leyendo millares y millares de libros, haciendo millares de oraciones y meditaciones. De pronto, cada mago supo que todo ese trabajo había sido recompensado. Ahí lo supieron,
Tenían poderes, pero entendieron que todos estos no valían nada al lado de aquel a quien querían ver. Entraron portando sus cofres, la mirada baja en signo de respeto. Solo se permitieron echar un vistazo, y a ello siguió un momento de estupefacción. Habían vislumbrado a este ser de luz y a la belleza de la madre y a la belleza del padre. Cayeron de rodillas sin pensar que el suelo podía estar sucio y que ellos usaban vestiduras delicadas. Se arrodillaron sin reflexionar. Después presentaron sus cofres y los abrieron ante el bebé. Cuando el niño, sostenido por María, ve a los magos, abre a los brazos en un acto de amor. María lo levanta hacia el astro. De inmediato la luz del astro penetra en todo el cuarto. Luego, María hace descender al niño y ambos ven los cofres. Hay una fortuna en oro. No solemos darnos cuenta de él que los magos han otorgado al niño una fortuna. ¿Con qué? Si no iba a vivir José en Egipto. E inclinándose, le rindieron homenaje tras abrir sus cofres. Subrayemos que se dice sus cofres, no sus 3 cofres. Le ofrecieron un presente: oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños por la divinidad de no retornar ante Herodes, regresaron a su país por otro camino. Así pues, tenemos oro. Resulta evidente que es el material más puro, el más bello y el más blando, porque es tan dúctil y maleable como el corazón. Es el metal del corazón, el metal dulce. Es la perfección de los metales. El oro es el corazón de la tierra. Es por ello que se utiliza como un valor mercantil. Pero este dinero solo es sagrado. Al ofrecerle oro, los magos reconocen a Jesús en tanto que ser material, puesto que es un hombre real hecho de carne humana, y esta carne humana va a producir el oro. El oro es el mejor de la tierra. Los magos, pues, han reconocido a Jesús en tanto que hombre. Con el incienso lo han reconocido en tanto que Dios. Y la mirra es una medicina. Sirve para preservar los cadáveres e impedir la putrefacción. Las mujeres lo usan para hacer volver las menstruaciones. Es un aceite muy espeso y denso. Con la mirra, los magos han reconocido a Jesús en tanto que médico que curandero. Así, tenemos un proceso alquímico, el oro, que es dúctil y da el aceite, y la mirra y el aceite que dan un perfume, el incienso. Entonces, vemos los 3 procesos: la tierra, el corazón y el espíritu. Jesús es reconocido en tanto que Dios, en tanto que hombre y en tanto que médico. Estos presentes no son resultados del azar. Los magos le han otorgado sus instrumentos de trabajo, le han rendido homenaje. La tradición indica que había 3 magos a causa de esos 3 presentes. Además, se han inventado que eran reyes. No lo eran. Si hablamos de reyes, no hacemos honor a la sabiduría sino al poder. Un mago está a un nivel muy superior al de un rey. Los que llegan son hombres de conocimiento. Tienen corazón porque un hombre de conocimiento es un hombre de corazón. Por ello son percibidos. Herodes carecía de corazón, lo mismo que los sacerdotes que colaboraban con él. Estos ya no tenían corazón porque se habían alejado de la Biblia y porque esta última se contiene entera en la palabra corazón. Hermanas, hermanos, muchas gracias por escucharme. Comenten qué les parece esta lectura de los Evangelios para sanar. Si quieren el capítulo 2, háganmelo saber. También los invito a que se suscriban, a que activen la campanita y que compartan para que sigamos creciendo. Que tengan un excelente día.